¿qué tal? Hoy les estoy presentando este nacimiento ya casi completito y digo esto porque podrían venir más diseños para este nacimiento, todo depende de lo que usted desee, así que déjeme saber en los comentarios. Pero en específico, con este tutorial planeo enseñarle cómo realizar uno de los 3 animalitos que ha podido ver. O sea, estoy hablando de los borreguitos, el buey o la mulita. Espero y realmente se anime a confeccionar estos animalitos y sean de su agrado. También debe saber que tenemos un patrón disponible a la venta donde por un único precio usted puede adquirir toda la colección. Así que es a gusto, puede adquirir nuestros patrones escritos disponibles a la venta en nuestro sitio web gretawins.com o bien puede disfrutar de nuestros tutoriales. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo todos los enlaces a los vídeos relacionados y un único enlace al patrón disponible a la venta, ¿ok? Entonces nada, sin más preámbulo, comencemos. Es el turno del buey. Un diseño súper sencillo pero tierno, bonito. Es súper fácil de realizar y ya les muestro los materiales. Yo he utilizado la hilaza Sinfonía, solamente ocuparemos 3 colores, blanco para los cuernos, canela para el cuerpo y luego este que es color hueso tan solo para lo que sería el hocico y la punta de las patitas. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Recuerde que este amigurumi usted lo puede realizar con la hilaza que guste. Eso sí, dependiendo de la hilaza que usted elija, si es más gruesa o más delgada, por ende su amigurumi podría terminar quedando más grande o más pequeño. Y también debe elegir el gancho correcto en caso de que utilice otra hilaza. Necesitaremos además hilo de coser de color negro para bordar los ojos en caso de que usted prefiera bordar. Pero debe saber que en el mismo lugar donde hemos bordado los ojitos, usted podría utilizar ojitos de seguridad. Para este tamaño de amigurumi yo les recomiendo que utilice ojitos de seguridad cuando más de 6 milímetros y la verdad que quedan geniales, pero se ha podido observar todo nuestro set del nacimiento, todo ha sido bordado y por ello pues he deseado continuar con el mismo estilo. Pero usted es libre siempre de utilizar ojitos de seguridad y viendo dónde hemos bordado, adelantando un poquito el vídeo, ya usted puede ver que ahí mismo puede colocarle ojitos de seguridad. 6 milímetros es el tamaño que yo les recomiendo. Claro está, vamos a necesitar alfileres, agujas laneras, relleno y también estaré pegando muchísimo, o sea que para unir las piezas mayormente estaré utilizando pegamento silicón caliente, pero claro que sí, usted puede elegir cualquier otro pegamento, ¿ok? Este es el que yo suelo utilizar en mis proyectos. Es todo el material que usted necesita para confeccionar este diseñito de animalito súper tierno y fácil, así que espero y realmente se haya animado y si es así pues comencemos utilizando la hilaza color hueso. En la ronda 1 un anillito mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y cerramos el anillo. Coloquemos marcador y trabajando en espiral en la ronda número 2 realizaremos también 8 puntos bajos. Un punto bajo, vamos acomodando la pieza. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y justo en el punto bajo número 8 haremos cambio a hilaza color canela. Extraemos la hebrita de color canela y en la ronda número 3 realicemos 8 puntos deslizados
tomando solamente las hebritas traseras, solamente hebrita trasera, un puntito deslizado, 2, y así continuaré deslizándome hasta completar la ronda. Esta hebrita de color hueso ya la podemos cortar y con la hebrita de color canela, con un nudo común, sencillo, pues las vamos a asegurar entre ellas y dejarlas dentro de la piernita. Yo no voy a colocar relleno en esta piernita, así que se podría decir que el único relleno que tendrá pues serán precisamente estas hebritas, ¿ok? Si usted desea rellenarlas, adelante, pero lo cierto es que no es necesario. Ya he terminado la ronda número 3 y esta hebrita también la voy a dejar dentro, la del inicio del anillo mágico. En la ronda número 4 estaremos realizando 8 puntos bajos, pero tomando solamente las hebritas traseras de color canela, ¿ok? Solamente estas hebritas traseras. Así hago yo el cambio de color. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. Durante las rondas 5 y 6 vamos a realizar 8 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 6. Y para cerrar la piernita voy a retirar el marcador. Vamos a estar realizando 3 puntitos bajos tomando de este lado y del de atrás, ¿ok? Ahora, en este último puntito bajo que hice, ahí no voy a trabajar, sino que voy a tomar el anterior y este que sigue, ¿ok? Nada más deje la hebrita por aquí, está bien. Vea cómo estoy tomando este punto que sigue y el anterior, no el último. Y así 3 puntitos bajos. 1, un lado con el otro, 2 y 3. Perdón, este es el tercero. Una cadena para asegurar y cortemos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Ya con esta cadena cuando la alamos ya queda seguro. Y para esconderlo pues podría ser con el mismo gancho. Inserte el gancho de este modo, luego extrae la lazada, ala fuerte y listo. Y recuerde que así como realizó esta piernita, pues necesitamos un total de 4. 4 patitas o piernitas exactamente iguales. Para las orejitas estaremos utilizando la hilaza color canela. Dejemos una hebrita poquito larga al inicio y nos servirá luego para la unión a la cabeza. Un anillo mágico. Y ya que esté seguro, iniciemos con un punto bajo que no importa si es en V o en X. Le sigue un medio punto alto. Luego 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un medio punto alto y un puntito bajo para completar. Cortamos la hebra de igual manera dejando la hebrita un poquito larga, extraemos, cerramos el anillo mágico y vamos a cerrar completamente primeramente con una agujita lanera o también puede simplemente insertar su gancho así. Este es el primer punto bajo que hizo, toma esta lazada y la retira hacia la parte de atrás. Hecho esto con la hebrita del anillo mágico y esta, cierre bien el anillito, pues vamos a hacer un nudito. Y lista esta orejita, así como realizó esta, pues realice otra más, necesitamos 2 orejitas. Comencemos la cabeza. Para ella iniciaremos utilizando la hilaza color hueso e iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Comenzando a partir de la segunda, 1 y 2, 6 puntos bajos. 1,
Les recomiendo que coloque marcador en esta cadena número 8 del inicio, pues justo en ella haremos luego el segundo aumento triple. Entonces ya hice un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la cadena que nos queda el aumento triple. Primero, 3 puntitos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Volveremos a repetir lo mismo, esta vez del otro lado de las cadenas. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para completar la ronda, el aumento triple en la cadena número 8 de las del inicio. 1, 2 y 3 puntitos bajos en el mismo lugar. Esta ronda la habremos completado con 18 puntos. Podremos colocar marcador, ya que trabajando en espiral durante las rondas 2 y 3 realizaremos 18 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 18 puntos bajos más en la ronda número 3. En la ronda número 4 iniciamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y seguido una disminución. Esto mismo, 4 puntos bajos y una disminución, repítalo 2 veces más y terminaremos esta ronda con 15 puntos. Luego en la ronda número 5 realicemos 15 puntos bajos, sin disminuciones. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Terminada la ronda 5, vamos a cortar esta hebra ya que cambiaremos a hilo color canela, el mismo que ya hemos utilizado antes. Y en la ronda número 6 realicemos 15 puntos deslizados tomando solamente hebritas traseras. Un punto deslizado, solamente hebrita trasera, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda y recuerde que esta hebrita de color hueso la puede alar y asegurarla con la de color canela. En la ronda número 7 vamos a estar repitiendo 4 puntos bajos y un aumento, tomando solamente hebritas traseras. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Así 2 veces más y tendremos otra vez 18 puntos. Luego desde la ronda 8 y hasta la 11 realicemos 18 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 11. En la ronda número 12 y última de esta cabecita, 9 disminuciones. Una disminución, 2 y así continuaremos hasta completar las 9 disminuciones y terminar la ronda precisamente con 9 puntos. Y ya que terminemos esta ronda, pues yo he colocado relleno. El relleno es a gusto, ¿ok? Pero sí debe colocar en esta área y acá. Y esta área pues que le quede un poquito así como, un poquito plana, no tan circular. De hecho le va a quedar por la forma que tiene, ¿ok? Entonces con agujita lanera, este marcador ya lo voy a retirar. Vamos a cerrar. Yo así cierro, como de costumbre, la mayoría de nuestros amigurumis, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, solamente tomando las hebritas delanteras, pero si usted tiene otro modo de cerrar, adelante, ¿ok? Entonces así hasta tomar las 9 hebritas que tenemos. Esta sería la 7, la 8,
la 9 y una vez más en la que iniciamos, pero esta vez lo voy a retirar hacia afuera para alarle. Nos aseguramos que el relleno quede dentro y alamos bien fuerte y así se va a cerrar. Luego me voy a mover hacia otro puntito para no asegurar donde mismo, para que no se marque tanto, ya que esta parte pues queda encimita, ¿verdad? Sí se ve. Entonces vamos a cerrarlo más curioso. Lista. ¿Okay? Luego le vamos a bordar los ojitos y etcétera, mientras vamos a realizar otros detalles. Para el cuerpo utilicemos la hilaza color canela. Iniciemos la ronda 1 con un anillito mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo. Son 8 puntos, así que álele bien fuerte para que cierre completamente. En la ronda número 2 realicemos 8 aumentos trabajando en espiral. Asegúrese de comenzar en el primer puntito bajo que hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el primer puntito, no se lo vaya a saltar, ¿ok? Entonces, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Así continuaremos realizando aumentos toda la ronda hasta terminarla con 16 puntos. En la ronda 3 realicemos 16 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 4 vamos a comenzar con un punto bajo y luego un aumento. Y esto es lo que estaremos repitiendo toda la ronda. Un punto bajo y un aumento hasta terminarla con 24 puntos en total. Ahora sí, desde la ronda 5 y hasta la 13 realicemos 24 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y 24 puntos bajos más en cada ronda hasta la número 13. En la ronda 14 iniciemos con un punto bajo y luego le sigue una disminución. Y es lo que estaremos repitiendo toda la ronda. Un punto bajo y una disminución hasta completar esta ronda con 16 puntos. En la ronda 15, 16 puntos bajos sin disminución alguna. 1, 2 y así continúe realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Y en la ronda 16 y última, 8 disminuciones. Una disminución, 2 y así hasta completar las 8. ¿Okay? Si usted considera oportuno colocar el relleno antes de terminar esta última ronda, adelante, ¿ok? Yo prefiero terminar y ya luego colocar el relleno o también colocar un poco ahora y ya luego justo antes de cerrar pues colocar solo si necesita más. Según su comodidad. Lo cierto es que ahora aún tal vez pueda introducir su dedo y pues es mucho más fácil colocar más relleno. Y terminada esta última ronda, cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para cerrar utilizando agujita lanera. Vamos a retirar marcador y vea cómo aún nos queda un agujerito por el que podemos colocar más relleno solo en caso de que realmente lo necesite, ¿ok? Este cuerpito no ocupa mucho relleno. O sea, sí que puede colocarle mucho, pero lo cierto es que no es necesario. Con que le demos la formita ya es suficiente, ¿ok? Voy a colocar agujita lanera para entonces cerrar. Y cerraré como mismo con la cabeza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y una vez más en la que iniciamos, alamos y listo, asegurar y esconder la hebra. Y listo el cuerpito.
Para la cola estaremos utilizando el canela y el tabaco, que solamente lo vamos a ocupar para este detalle de la colita y luego para el bordadito en el hocico, ¿ok? Vamos a comenzar la colita utilizando el color canela. Vamos a dejar una hebrita larga al inicio y luego 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Ahora, en esta cuarta, en realidad vamos a insertar de nuevo el ganchito y extraer la hilaza color tabaco, ¿ok? Y con ella vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ya esta la puede retirar hacia detrás. Vamos a comenzar a partir de la segunda cadena tomando esa hebrita que se forma por detrás, ¿ok? 2 puntitos deslizados, 1 y en el segundo, en vez de tomar la hebra de color tabaco, vamos a tomar la de canela que aún no la hemos cortado, ¿ok? Asegúrese de que no se le tuerza el tejido, manténgalo en la posición correcta, ¿ok? Listo. Termine este segundo punto deslizado con el canela. ¿Para qué? Pues para en las siguientes 4 cadenas que nos quedan, pues trabajarlas con el hilo color canela. 1, 2, 3 y 4. Cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para luego unir esta colita al cuerpo, y la hebrita de color tabaco también la podemos cortar, y justo les voy a mostrar cómo esconder esas hebritas de color tabaco. Con agujita lanera simplemente vamos a pasar por dentro de los puntos, velando, claro está, que no se nos vea por lo que en el área que vamos a dejar como frente. En mi caso voy a dejar esta área como frente. Cuando yo paso la agujita lanera, pues no se ve de este lado. Eso significa que cuando pase la hebrita, pues tampoco debería verse, ¿eh? No se ve por este lado. Y aquí simplemente la voy a cortar. No es necesario nada más que esto, con eso es suficiente. Lo mismo, tomamos esta otra hebrita que nos queda y hacemos lo mismo. Le venimos pasando ahí dentro de las hebras. Y listo. Vuelve a mirarle que no se vea por esta área y ya, no más eso. Y así pues ya tendremos terminadita esta colita. Para los cuernitos estaremos utilizando hilaza de color blanco. Preste mucha atención ya que es complicado que se aprecien muy bien los puntos utilizando hilaza de color blanco. Así que lo vamos a hacer pasito a pasito. Anillito mágico en la ronda 1 y dentro 5 puntitos bajos, solamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón. 5 y cerramos el anillo. Coloque marcador solo si lo considera necesario. Lo cierto es que colocar un marcador en esta pieza nos va a estorbar, así que yo prefiero que llevemos la cuenta pasito a pasito. Así que en la ronda número 2, 5 puntos bajos trabajando en espiral. Asegúrese de comenzar justo en el primer punto bajo y no en la cadena que asegure el anillo mágico, ¿ok? Entonces, un punto bajo. Es bien pequeñito, usted va a ir acomodando esta pieza. Si el primer punto se le estira un poquito, no se preocupe, ese detalle no se va a notar. Entonces, ya hice un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Y terminada la ronda número 2. En la número 3, recuerde que puede colocar marcador si lo considera necesario, ¿ok? En la ronda 3, iniciamos con 2 puntos bajos, 1 y el segundo en el siguiente punto.
Luego le sigue un aumento de medio punto alto. Tome lazada y en este puntito haremos 2 medios puntos altos en el mismo punto. Ese sería el aumento de medio punto alto. 1 y 2. Y luego 2 puntitos bajos para completar la ronda. 1 y 2. De este modo habremos completado la ronda 3 con 6 puntos y estos medios puntos altos nos ayudan a que incline un poquito el cuerno. En la ronda número 4 y última repetiremos 2 veces 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento que es aumento normal de puntos bajos, ¿ok? No medio puntos altos. Y una vez más lo mismo, un punto bajo, 2 y por último un aumento. Y estaremos completando esta ronda con 8 puntitos. Cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para hacer un cierre perfecto ahora utilizando agujita lanera. Y esta hebrita del anillo mágico es lo único que tendrá como relleno esta pieza, ¿ok? También puede cortarla un poco, pero si le cabe dentro, pues ahí la puede dejar. Recuerde, así hacemos el cierre perfecto, nos saltamos el siguiente punto y en el próximo insertamos por debajo de esa cadena que se forma por encima y luego una vez más en la parte de arriba, en todo el centro del último punto bajo que hicimos, retiramos hacia adentro y listo, aquí adentro podremos asegurar y cortar la hebrita. O también pudo asegurarla con la hebrita del inicio del anillo mágico, como guste. Esta ya la podemos cortar. Yo estaré pegando todas las piezas. Si usted desea coser, entonces puede dejar la hebrita un poquito más larga. Por aquí anda el aumento de medio punto alto, así que va a inclinarse siempre solo hacia un ladito. Y recuerde que necesitamos 2 para cada uno, ¿ok? Con 2 cuernitos para este güey. Ya listas todas las piezas para formar este animalito, pues antes de ello vamos a bordar los ojitos, ¿ok? ¿Dónde he colocado estos alfileres? Vamos a contar desde el color canela y desde las rondas de puntos bajos, 1, 2, 3 rondas. Entre la 3 y la cuarta de hilaza color canela, ¿ok? Ahora, muy importante que coloquemos estos marcadores en el centro de un punto y no entre punto y punto, porque pues yo estaré bordando utilizando hilo de coser de color negro y si lo hacemos entre punto y punto tiende a esconderse mucho las puntadas, así que por ello les recomiendo que coloque el marcador o que borde. Si desea no coloque marcador, la verdad que es algo muy sencillo, pero que sí borde en el centro de un punto y luego hacia abajo, ¿ok? Entonces, va a dejar, aparte de estos puntos que está marcando en el centro de cada uno, va a dejar 2 como separación en el centro. Esta es mi idea, pero si usted quiere bordar estos ojitos con otra idea, pues adelante, ¿ok? Entonces, con hilito de coser y una agujita bien fina, les recomiendo una aguja fina porque si utiliza una muy gruesa, entonces podría como que extraer un poquito de relleno y eso no nos gusta. Así que atrás sí que voy a estar comenzando entre 2 puntitos para que de ese modo ya luego que aseguremos pues se esconda muy bien. Y vamos a retirar la agujita aquí donde mismo tenemos el alfiler. ¿Cuántas puntadas? Pues a su gusto, ¿ok? Usted puede dar de 5 a 6 puntaditas hasta que vea un ojito formadito que se aprecie bien. Entonces vamos a dar puntaditas hacia abajo hasta ver cuántas damos. Y como estamos utilizando doble hebra, pues asegúrese siempre de alarlas ambas, ¿ok? Una puntada y la vamos siempre a ir acomodando. Dos. Perdón. 3, 4,
Asegúrese de que le vaya quedando tupidito, ¿verdad? Cinco. Y con 6 será suficiente. ¿Ok? Al menos a mí con 6 ya me ha quedado. Y me paso para realizar el siguiente ojito. Usted siempre puede acomodar la hebrita, ¿verdad? Donde quiere que le quede. Listo. 6 puntaditas he dado. Entonces aquí una, esta es la primera. Dos. Tres. Cuatro. 5, a esto me refería, si no halo las 2 hebritas, pues asegúrese de sí hacerlo. Siento que este ojito me ha quedado como que mejor bordado que el anterior, así que es necesario acomodar las hebras, si no, volverlo a hacer, ¿ok? Si no nos queda, se vuelve a hacer. Como siento que se ve más tupido, pues ya aquí voy a parar. Y va a ser 6 puntadas, pero no es necesario. De hecho, también me ha quedado una hebrita más larga. Ok. Ahí ya se ven bastante bien las dos. Así que en esta di 5 y en esta 6, pero todo va a depender de cómo hayamos dado las puntadas, ¿ok? Voy a retirar donde mismo inicié. Y aquí detrás haremos un nudito y esconderemos las hebras. Estos ojitos de hecho son iguales a los que le hicimos ya a los borreguitos. Solo cambia pues la posición ya que son cabecitas diferentes. Luego para las marquitas del hocico. La idea acá es que los ojos finalmente tienen como 3 puntitos de separación si contamos, ¿verdad? La mitad de cada punto donde está el ojito. Pero en el hociquito, en estas marquitas vamos a tener 4 puntitos de separación. Eso hace que los ojos se vean un poquito centraditos, más unidos y entonces el hociquito como un poquito más grande. Para estas marquitas, hilaza de color tabaco, la misma que utilizamos en la colita. Y vamos a colocar estos alfileres contando las rondas con hilaza color hueso, 1, 2, 3, entre la 2 y la 3, ¿ok? Con 4 puntitos de separación y siempre que se vea lo más centrado posible. Entonces sencillo, unas puntaditas hacia abajo, ¿ok? Puse los marcadores entre la ronda 2 y la 3, pero en realidad trabajaremos encima de la 3. Y son unas marquitas súper sencillitas, yo voy a dar tan solo una puntada. Si usted desea dar 2, vea, una hacia abajo. Si desea dar 2, adelante, pero con una yo considero que es suficiente. ¿Ya? Nada más no ale mucho para que se vean, porque si la ala mucho entonces la va a perder. Y voy a retirar hacia donde mismo detrás. Y aquí detrás voy a anudar y esconder las hebritas, asegurándome de que cuando haga el nudo, pues no ajuste demasiado, sino pues por ende voy a ajustar en el frente. ¿Ok? Nada más un nudito. Sin ajustar mucho y se asegura de introducir exactamente en el mismo lugar. Y retire, por ejemplo, hacia arriba. Ya que ale, pues se va a ir el nudo y todas las hebras. Vea como aquí me jaló un poquito, pero sabemos que dentro está suelto, así que nada más con acomodarlo otra vez ya está. Cortamos las hebritas y si no se quedaron escondidas, pues la termina de esconder con su misma agujita lanera.
Y hecho esto, pues estamos listos para unir todas las partes, ¿ok? Vamos a unir todas las partes. Comencemos con los cuernos. Vamos a estar apoyándonos muchísimo de alfileres porque esto nos ayuda a decidir dónde lo vamos a colocar todo y ya luego pues pegar. Yo estaré pegando, ¿ok? Si desean coser ya es otra cosa, pero pegándolo la verdad que se me hace súper fácil. Además es un amigurumi pequeño, no siento que sea un peligro pues hacerlo pegado en esta ocasión. Los cuernitos vamos a colocarlos de manera tal que los medios puntos altos nos queden de este lado para que quede pues la curvita así hacia el centro, ¿ok? Y voy a estarlos colocando a una distancia aproximada de que quede como una rondita entre el cuernito y el ojo. Con una rondita es suficiente, al menos la parte que más pegadita quede al ojo. Entre una y media estará bien, ¿ok? Ahora, si se da cuenta, este es el centro del cierre. No lo he colocado a un lado, es un poquito más hacia adelante, ¿ok? Tenga en cuenta eso. Luego tomamos el otro cuernito. Y lo posicionamos. También esto puede hacerlo a gusto, ¿ok? Listo. Ahora, las orejas pegaditas a los cuernos. Ahí es donde estaremos colocándolas. Así que primeramente vamos a colocar las orejas y ya luego colocamos el pegamento. He preparado la agujita lanera colocándole las 2 hebras que hemos dejado libres de la orejita, ¿ok? Y la idea es pegarla lo más posible a la orejita, pero al lado. Un poquito al frente, mejor al frente que no atrás. Pero vea que es bien pegadito a las orejitas. Aquí la voy a estar colocando. Y voy a retirar las hebras hacia la parte de atrás. Estas son solo las de una orejita. Listo, ahora coloquemos las de la otra. Igual, lo más pegadito a la oreja. Ahora, si aquí dejamos unos 2 puntitos de separación con el ojito, pues vamos a buscar hacer lo mismo del lado de acá, ¿ok? Y lo más pegadito al cuerno. Extraemos hacia el mismo punto de la parte de atrás. Y con las 4 hebras vamos a asegurar. Nada más mírelo de frente, asegúrese de que así le gustan porque todavía está a tiempo de deshacerlo, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí yo creo que está bien, ¿ok? Pero usted pues se asegura y si le gusta continúa, si no, ni modo lo vuelve a colocar, ¿ok? Aquí detrás un nudito. Y con la misma aguja lanera voy a volver a colocarla para esconder estas hebras. En lo que calientó la pistolita de silicón vamos a posicionar la cabeza, ¿ok? Vamos a dejar esta para la parte de atrás que fue donde hicimos el cierre y esta para la parte de adelante. Eso sí, esto hay que acomodarlo. ¿A qué me refiero? En la parte de arriba vamos a hundirle un poquito, ¿ok? Vamos a hundirle un poquito. Vea cómo ya luego se queda como un poquito planito aquí. Le hundimos un poquito y justo ahí vamos a estar posicionando la cabeza, ¿ok? Para que de ese modo nos quede como arribita. Con las mismas agujas laneras vamos a insertarlas para que se nos quede ahí donde las queremos. Donde la queremos, perdón. Así nomás, ¿vean? Fíjela. Y luego vamos a posicionar las patitas. Con alfileres primeramente. ¿Por qué? Porque necesitamos lograr un equilibrio para que ella se quede como paradita y no se nos vaya hacia adelante. Entonces por ello, primeramente con alfileres y ya que cuando la coloque en su mesa se quede bien, pues ahí es el lugar perfecto. Las piernitas las de adelante hacia atrás y las de atrás hacia adelante.
Es la posición que yo deseo, pero en realidad si usted quiere colocarlas en otra posición nada más, lo cambia y listo, ¿ok? Igual si las quiere más separadas o más unidas también, eso es un detalle que usted es libre de cambiarlo. Eso sí que cuando lo mire por detrás se vea más o menos en la misma posición también. Es importante que desde cualquier punto que usted vea su amigurumi a usted le guste. A esto me refiero, que cuando lo coloque, pues no se vaya hacia adelante. Si se nos fue hacia adelante, entonces vamos a acomodarle un poquito mejor las piernitas de aquí delante. Son las que nos dan esa estabilidad, ya que pues tiene bastante peso en su cabecita. ¿Ok? Listo. Ahí ya se queda bastante bien, así que creo que la tenemos en la posición correcta, así que con pegamento vamos a pegarlo todo. Voy a comenzar en esta ocasión por la cabeza. Como ya tengo las agujas ahí, la levanté un poquito y con la pistolita voy a colocar el pegamento ahí debajo, ¿eh? Voy a bajarle y retirar las agujas, no queremos que se nos quede con el pegamento. Apriete bien para que de ese modo no se le vea el pegamento por ningún lado. Listo. Los siguientes serán los cuernitos que ya los tenemos posicionados bien pegaditos a las orejitas. Voy a colocar pegamento aquí en el centro y poquito alrededor, pero poquito. Y bien pegaditos a las orejitas. También las orejitas puede darle una pizca de pegamentos si es que quiere que se queden hacia debajo, pero mínima cosita aquí debajo le va a ayudar. Pero ya esto es opcional, ¿ok? De hecho al anterior no se lo hice. Tomamos el otro cuernito. Listo. Y como ya pegué una orejita hacia abajo, pues a la otra también se lo voy a hacer. Lista. Y pues ahora las patitas, como ya las tenemos posicionadas, voy a sujetar aquí en la parte con hilaza color hueso. Quitamos los alfileres, levantamos aquí un poquito de pegamento, no mucho, por favor. No queremos estropear el trabajo a estas alturas. Sujetamos muy bien hasta que pegue, enfríe esta silicón. Yo estoy trabajando con silicón caliente que enfría súper rápido. Pero si usted quiere trabajar con silicón fría o cualquier otro pegamento, adelante. Sujetamos, levantamos. Listo. Apretamos bien. Hacemos lo mismo con las otras dos. Y a esto solamente le falta la colita. Para la colita coloquemos primeramente una hebrita en la agujita lanera. Y posiciónela donde usted guste, ¿ok? Siempre velando que esta área donde escondimos la hebrita quede hacia debajo. Pero esto lo puede colocar perfectamente a gusto. A mí me gusta no tan arriba, ¿ok? Pero es según lo que usted prefiera. Voy a insertar la aguja lanera aquí, hacia la parte de abajo. Acomodo la otra hebrita. Y la idea es que encima vamos a insertar en puntos diferentes. Encima vamos a insertar en puntos diferentes, pero debajo en el mismo lugar. Con ello, haciendo un nudito entre ellas, ya queda todo seguro.
¿eh? Ya después usted la puede acomodar, incluso si desea colocarle una pizquita de pegamento, pues también puede hacerlo. Entonces aquí vamos a hacer un nudito con ambas hebras, bien fuerte, en este caso bien fuerte, perdón. Y ya luego las escondemos. Y ya como pudo ver al inicio, yo llevo dos, güey. La verdad que son súper fáciles de realizar. También puede realizar con esta idea unas patitas, puede hacerle manchitas, deje volar su imaginación. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le animo que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. ¡Chao!